Hola, soy Itzel Romero Bravo, alumna del Instituto Tecnológico de Cuautla, de la carrera de Gestión Empresarial. Hoy les voy a hablar sobre la física en el Renacimiento. El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Es un fenómeno muy complejo que impregnó todos los ámbitos, más allá de lo puramente artístico como ha querido verse. Para muchos autores empieza en 1453 con la conquista turca de Constantinopla, según otros en su nuevo periodo que surge desde el descubrimiento de la imprenta e incluso se ha considerado que no se produce hasta que Copérnico descubre el sistema heliocéntrico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco que entre los siglos XV y XVI revolucionaría por completo al mundo al plantear una teoría que iba en contra de todo lo que se creía. Era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol. Nicolás Copérnico fue un clérigo y astrónomo polaco que dedicó toda su vida a la observación del firmamento. Los datos que fue recopilando durante años le sirvieron para darse cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés, como se creía en la época. El planteamiento de la teoría heliocéntrica y otros increíbles descubrimientos fueron plasmados en su gran obra sobre las revoluciones de las orbes celestes. En 1491 y con 18 años, Copérnico ingresó a la Universidad de Cracovia, donde se formó en Humanidades. Al terminar los estudios, sin embargo, se desplazó a Italia. Ahí, en el año de 1497, empezó a estudiar Derecho Canónico, una disciplina en la que se desarrolla la regulación jurídica dentro de la Iglesia. Estando en Italia en plena época renacentista, el el joven Copérnico empezó a interesarse por la pintura, la filosofía, la medicina y en especial por la astronomía. De hecho, mientras estudiaba Derecho en Italia, encontró su verdadera pasión, conocer los cosmos. Copérnico no solo revolucionó por completo la visión que teníamos del universo y del lugar que nosotros ocupamos en él, sino que dejó tras sí un legado que recogería otras figuras muy importantes de la historia de la ciencia para avanzar el conocimiento que tenemos de todo aquello que nos rodea. Las principales aportaciones de Copérnico a la ciencia es la revolución copérnica. Copérnico fue quien asentó las bases no solo de la astronomía moderna, sino de la ciencia en general. La teoría heliocéntrica de Copérnico dio un lugar a la física clásica, la cual fue continuada por figuras como Galileo, quien describiría más a detalle los movimientos de los planetas alrededor del Sol, y Newton, que presentaría las leyes del movimiento y de la gravitación universal. Alineación de los planetas. Uno de los principales aportes de Copérnico fue establecer una nueva concepción de la alineación de los planetas. Y es que en ese tiempo, además de creer que daban vueltas alrededor del Sol, cosa que desmintió Copérnico con su famosa teoría, se pensaba que todos los planetas giraban a la misma velocidad. Copérnico se dio cuenta de cuán mayor era el radio de la órbita del planeta, menos deprisa giraba alrededor del Sol. Y es que Mercurio giraba mucho más deprisa que Saturno. Por ejemplo, cabe mencionar que en esa época todavía no se había descubierto ni Urano ni Neptuno. Movimiento de rotación de la Tierra. Hasta este momento se creía que el ciclo de día y noche era debido a las vueltas del Sol daba alrededor de la Tierra, lo cual se mantenía perfectamente estática. Copérnico, al decir que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol, debía resolver el problema de por qué el Sol salía y se ponía cada día. Para explicarlo, dijo que la Tierra giraba alrededor de sí misma con un ciclo de 24 horas. El Sol tampoco es el centro del universo.
Copérnico dijo que la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol, pero eso no significaba que todo el cosmos lo hiciera. De hecho, Copérnico dijo que las otras estrellas del firmamento estaban fijas. A día de hoy sabemos que ninguna estrella, ni siquiera el Sol, está fija, ya que se mueven alrededor de la galaxia en la que se encuentran, y que no giraban alrededor del Sol y mucho menos alrededor de la Tierra. Pese a las dificultades para estudiarlas, Copérnico dijo que eran estructuras independientes. En otras palabras, Copérnico no solo afirmó que la Tierra no era el centro del universo, sino que ni siquiera el Sol lo era. La teoría heliocéntrica. Sin duda, el gran aporte de Copérnico es este, y es que en una época en la que era impensable imaginar que la Tierra no era el centro del universo, Nicolás Copérnico, gracias a sus investigaciones, afirmó que la Tierra no era más que otro de los planetas que giraban alrededor del Sol. Esto resultó un absoluto cambio de paradigma. Un siglo después, Galileo confirmaría esta teoría. De todos modos, creíamos que todos los planetas seguían una trayectoria perfectamente circular alrededor del Sol. Esto, a día de hoy, está comprobado que no es así, ya que la Tierra y los otros planetas del sistema solar siguen trayectorias elípticas. Galileo Galilei fue un físico, matemático y astrónomo italiano que dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación acerca de las leyes del universo, sentando las bases de la astronomía y de la física moderna. Es considerado, pues, uno de los padres de la ciencia moderna gracias a su papel en el desarrollo de la revolución científica y en el de la implementación del método científico. En 1581, Galileo fue inscrito en la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero Galileo no encontró en la medicina su verdadera vocación, por lo que acabó abandonando la universidad a los 21 años. De todos modos, lo que sí que había cultivado en esos años fue creciente interés por las matemáticas, haciendo que se centrara en su verdadera vocación, la física. Galileo empezó a realizar experimentos en el campo de la mecánica, algo que llamó la atención de diversos docentes. Esto hizo que, a los 25 años, ganara una plaza de profesor de matemáticas en la propia Universidad de Pisa. Un tiempo después, en 1592, Galileo se mudó a Padua y empezó a trabajar como profesor de astronomía, mecánica y geometría en la universidad de esa misma ciudad. Además de su labor como docente, estableció una ley que explicaba el movimiento acelerado de los objetos, observó estrellas del firmamento, comprobó el funcionamiento de la bomba de agua, creó una herramienta para medir la temperatura, estudió el magnetismo. Uno de los puntos cúspides de su carrera profesional llegó en 1609, año en el que inventó el telescopio. Partiendo de objetos similares, Galileo los mejoró y empezó a estructurar lo que hoy conocemos como telescopio. Al disponer de la herramienta, le permitió observar el cielo y los cuerpos celestes, como nadie lo había hecho hasta entonces. Gracias a ello, Galileo se dio cuenta de algo que cambiaría para siempre nuestra concepción de nuestro papel en el universo. No somos el centro. Con sus descubrimientos, Galileo Galilei no solo tuvo relevancia en el mundo de la física y de las matemáticas, sino que cambió por completo nuestra concepción del universo y nos dio herramientas impredecibles para seguir con su legado. Le presentamos las principales contribuciones de Galileo Galilei a la ciencia y, en definitiva, al mundo y a la humanidad. Teoría heliocéntrica. Galileo Galilei fue uno de los principales responsables del divorcio entre la Iglesia y la ciencia. Con sus observaciones demostró que la teoría de Copérnico, que defendía que la Tierra giraba alrededor del Sol, era cierta. La teoría heliocéntrica fue una de las mayores revoluciones científicas de la historia, pues supuso un inmenso cambio de paradigma. El hombre no era el centro del universo,
pues la Tierra era un cuerpo celeste más que giraba alrededor de una estrella. Invención del telescopio. Si bien es cierto que técnicamente no lo inventó él, sí que lo mejoró enormemente, suficiente como para permitir las observaciones del firmamento que le darían la posibilidad de realizar sus mayores hallazgos. Si los telescopios anteriores al suyo permitían ver objetos 3 veces más grandes de lo normal, en el telescopio de Galileo se llegaba a los 30 aumentos. Leyes del movimiento. Galileo fue el precursor de las leyes del movimiento, postuladas años después por Isaac Newton. Galileo observó que todos los objetos aceleraban al mismo ritmo, independientemente de su masa, algo que lo llevó a constar que las fuerzas eran las causantes del movimiento, por lo que si un objeto no se le aplicaba fuerza, no se movía. Observaciones de cuerpos celestes. Gracias por su telescopio, Galileo fue el primero en observar cráteres de la Luna, las manchas solares, los 4 satélites más grandes de Júpiter, las fases de Venus. También fue el primero en revelar que en el universo había muchas estrellas que, pese no poder verlas en el firmamento, estaban ahí. Desarrollo de las matemáticas. Galileo Galilei fue uno de los primeros científicos que fundamentó sus investigaciones científicas en las matemáticas, utilizando los números como herramientas para analizar y comprender los sucesos que ocurren en la naturaleza. Invención del termoscopio. Una de las invenciones más importantes de Galileo fue el termoscopio, una herramienta capaz de medir la temperatura. Fue el precursor de lo que actualmente conocemos como termómetro.